Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo en esto que es Agro y Mercados. Episodio 21 de la tercera temporada. En esta oportunidad, quien les habla es Nehuen López. Sin mi compañero de ruta, que en esta oportunidad no nos puede acompañar, pero de todas maneras estamos acá presentes para traerles las noticias semanales, como siempre todos los fines de semana, qué estuvo pasando en la semana, una semana corta, tanto en Argentina como en Chicago, por este día feriado el día 25 de mayo, lunes. Y como siempre una entrevista con un colega directo desde una entidad muy importante del país, de una institución muy importante del país. Pero bueno, que va a ser muy interesante esa charla, varias cosas para tener encima de la mesa, para pensar lo que va a ser la campaña fina en la segunda parte del año, qué transitar con la cosecha de la soja bastante avanzada y bueno, todavía lo que queda, ¿no?, de recolectar de maíz, pero no les adelantamos más. Nosotros vamos a arrancar con un breve resumen de lo que fue Chicago, de nuevo con esta semana corta, de lo que fue el viernes, en el que cerraba el mercado de referencia en relación al viernes anterior, con un día menos de operatoria por el Memorial Day. Básicamente el complejo sojero sin fuertes variaciones, lo que es soja y harina, pero el aceite sí ganaba aproximadamente $60 en términos semanales, si se quiere, del viernes a viernes, ¿no? Apenas un 3,68% justamente. Y los cereales perdiendo cotizaciones, $2,17 para el maíz y el trigo con casi $8, lo que representa un 3%. Un poco lo que está jugando o trae efectos en general en todos los commodities y en particular en los granos es el hecho de esta disputa en Hormuz, este conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con mucha, digamos, volatilidad e incertidumbre entre días, que se puede llegar a pensar en un arreglo, días en que tal vez esa posibilidad de arreglo está más lejana, pero que de todas maneras un poco el petróleo empieza a descontar en sus cotizaciones un posible acuerdo entre ambos países. A medida que esto se está dando, los comodistas también empiezan a reaccionar, sobre todo muchos movimientos de fondos especulativos, que sabíamos que tanto en soja como en maíz tenía una posición neta comprada, en trigo no era tan significativa esa magnitud, pero sí que de todas maneras, como bien digo, en soja y maíz estaba presente y que seguramente para finales de lo que fue el mes de mayo y finales de la semana no deberíamos descartar movimientos puntualmente de estos fondos especulativos buscando toma de ganancias en Chicago, que ya cerraba el día viernes débil. Con la excepción del aceite, que el aceite, como bien venimos mencionando, por toda la política de biocombustibles que justamente está pasando en Estados Unidos, el NOPA, la molienda de Estados Unidos, que seguramente habrá finalizado mayo en un nivel por encima de lo que fue el año anterior y por encima de los promedios de los últimos años, como está pasando desde el inicio de la campaña, ya por septiembre del año 2025, pero que de todas maneras no habría que descartar alguna desaceleración o mejora, ¿no?, en términos intermensuales, si se quiere, con este condimento especial, con este detonante de que todos los meses están siendo bastante en términos de molienda por encima de lo que fue el año pasado y de lo que nos dejaron los promedios de los últimos 5 años. Brasil, como para poner otro condimento internacional arriba de la mesa, finalizó su cosecha de soja, ¿sí? Una cosecha que fue muy interesante, con un muy buen volumen, con 180 millones de toneladas aproximadamente, y que se espera que para la próxima campaña, de cara al próximo ciclo, esas 180 millones de toneladas se eleven en 186 millones de toneladas respectivamente, y comenzando con labores de cosecha en el maíz de segunda. Acá habrá que estar bastante atento, ¿no?, a la parte climática, en cómo viene el desarrollo de los cultivos, que propiamente releva CONAP también cotidianamente. Pero bueno, en definitiva, estos condimentos están pesando en los commodities del agro. Pasando al plano local, tuvimos actualización del PAS, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuando uno empieza a revisar el informe que subía la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Aproximadamente un 85% del área estaría cosechada, ¿sí?, con rendimientos que son muy favorables, muy buenos, más o menos en 32 quintales por hectárea. El rendimiento
nacional, a la espera de terminar labores, ¿sí? En algunas zonas puntuales, todo lo que es centro de Buenos Aires, suroeste de Buenos Aires y tal vez sur de La Pampa, el sudeste de Buenos Aires, pero que en definitiva deberíamos estar terminando las tareas de cara a las próximas semanas y retomar lo que es la cosecha del maíz, ¿no? El maíz de segunda, que se proyecta 64 millones de toneladas desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para esta campaña, lo que es una locura de maíz, es un muy buen número, unos rendimientos muy favorables hasta lo que tenemos ahora del 34% cosechado, 34,7% para ser más exactos, y que esos rendimientos de lo que es la campaña 25-26 nos están dejando 84 quintales por hectárea en promedio, siempre hablando, ¿no?, en términos nacionales, lo que si uno quiere compararlo más allá del aumento de área sembrada, pero lo que fue en términos de rendimiento, ¿no?, la campaña pasada del año anterior, estamos hablando de 4 quintales por encima de donde estábamos ubicados a esta altura del año para la campaña pasada. Así que en la medida que el clima acompañe y se pueda ingresar a los campos y se pueda cosechar, deberíamos estar también avanzando con la cosecha de maíz en todo lo que va a ser el espectro del ámbito nacional. Otro detalle interesante y que vamos a hablar seguramente con nuestro invitado es el hecho del trigo, en el cual este PAS es bastante interesante porque tuvimos uno de los primeros datos en términos de siembra de trigo, algo que se venía barajando era el hecho de reducción de área. Vamos a entrar un poquito más de lleno en eso ahora cuando hablemos seguramente de la zona núcleo, pero que en definitiva 14% del área estaría de la proyectada, ¿no?, estaría sembrada a esta altura del año con volúmenes de producción que deberían situarnos en tal vez 21 millones de toneladas según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Pasando a lo que es la zona núcleo, ¿sí? Y bueno, también algo vamos a tocar de la zona de Córdoba, pero que en definitiva tal vez el panorama con el que contábamos hace 3 semanas, hace 4 semanas, hace 5 semanas, empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque en la medida que se empieza a aliviar el conflicto en Hormuz y se pueda normalizar el tránsito, no solo de los energéticos, sino también, ¿no?, de los alimentos, de los insumos y de muchas cosas que son importantísimas de cara a lo que va a ser la siembra del trigo, da la sensación de que al menos en urea empiezan a aflojar los precios de los fertilizantes, no tanto en MAP, pero sí en urea esa tensión que veíamos hace tal vez un mes empieza a estar un poquito más ligera, a estar un poco más lejana, y que a la medida que esto comienza a pincharse y empieza a aflojar, seguramente podría traer mayores niveles, ¿no?, de rendimiento y de producción, todo esto, ¿no?, si el clima acompaña, pero que en definitiva estamos hablando de una zona núcleo que tan solo perdería 220.000 hectáreas, ¿no?, reduciéndolo en relación a lo que fue la campaña previa. Justamente como los precios de los fertilizantes comenzaron a aflojar, el número anterior, que se situaba en 300.000 hectáreas, pasó solamente a 220.000 hectáreas justamente por la baja del precio de los fertilizantes. Y como otro dato adicional, pero tal vez pasando más a la parte y a la etapa financiera, no me quiero detener mucho en lo productivo porque lo vamos a estar charlando con nuestro invitado y no quiero perder tiempo ahí. Vamos a utilizarlo para hablar un poquito de temas financieros, ¿sí?, con un banco central que sigue día a día comprando reservas, sigue estando firme con esa acumulación de reservas. De hecho, cuando uno ve el programa con el Fondo Monetario Internacional, parece ser que desde el organismo internacional y propiamente el Banco Central las cosas marchan bastante bien, tal es así que se giraron 1.000 millones de dólares en concepto de cumplir con algunas pautas que establecía el fondo. Todo esto con un detonante, con condimentos de estas compras de reservas, que de hecho el día jueves registraban 447 millones de dólares de compras de divisas, lo cual es un número importantísimo, ¿no? Si no me equivoco, es la segunda operatoria con mayores compras en lo que va del año, ¿sí? Pero todo esto con un tipo de cambio bastante tranquilo, con unos futuros que no parecieran ser que están tensionando la banda, y con rendimientos de activos en términos financieros, que también, ¿no?, está todo bastante tranquilo, todo bastante arbitrado, no hay nada raro en términos de tipo de cambio que podría llegarnos a pensar en alguna posibilidad de suba de tipo de cambio abrupta, de evaluación. Obviamente esto hay que seguirlo semana a semana y tal vez día tras día, en Argentina más todavía,
pero que de todas maneras, con la foto que tenemos hoy, al cierre del día viernes, debería estar todo bastante tranquilo en el tipo de cambio, como bien venimos comentando y nos viene pasando desde el inicio del año, que de hecho comenzó a bajar y aflojar esa cotización desde el inicio del año. Reservas internacionales más o menos acercándose a los 48 mil millones de dólares, casi 49, ¿sí? Más de 48 mil millones de dólares están en poder del Banco Central. Habrá que ver cómo es la movilidad en términos de reservas netas, pero que de todas maneras, según algunas estimaciones, estaríamos en el terreno positivo, siempre hablando de las reservas internacionales del Banco Central. Muy bien, vamos a pasar a la entrevista con un colega del rubro que también tiene todos los detalles ahí finos, arriba de la mesa, como para poder charlar, intercambiar ideas, y sobre todo con una provincia muy particular, con todas sus características. Obviamente estamos hablando de la provincia de Córdoba, y nos acompaña en esta oportunidad Agustín Vicari. Él es economista y analista económico de la Bolsa de Cereales de Córdoba. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, Newell, ¿cómo estás? Un gusto. No, por favor, el gusto nuestro de que esté acá con nosotros, de acompañarnos para poder pimpoñar ideas, charlar y bueno, sacar tal vez algunas conclusiones y resumen de todo lo que está pasando en el agro, que arrancó el año bastante agitado y movido, ¿no? Tarea difícil. Sí, sí, tarea Vamos a ver qué difícil. se puede hacer. Vamos a ver, vamos. Arrancamos con todo. Agustín, bueno, ya prácticamente entrando en la etapa final, ¿no? Y ya nos lanzamos con la primera pregunta. En lo que es la cosecha de soja, deberían retomarse las tareas en maíz, seguramente en el plano nacional. ¿Qué están viendo ustedes allá desde Córdoba? ¿Qué, digamos, performance tuvo la soja, tanto a nivel provincial, regional, como a nivel nacional? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el maíz de segunda? También teniendo en cuenta, ¿no? a nivel foco en la provincia de Córdoba y después nacional, teniendo en cuenta que Córdoba es una provincia muy importante para lo que es el maíz de segunda. Claro. Bien, en lo que respecta a la campaña estival, podríamos decir que se está cerrando un buen ciclo, una buena campaña, dentro de lo que es el grueso de la cosecha estival, contemplando soja, maíz, girasol, maní, sorgo. eh, Desde las estimaciones que manejamos de la bolsa, se estaría alcanzando una producción en torno a los 36 millones de toneladas, sumando todas las cosechas, que si lo comparamos con el ciclo anterior, es decir, con la campaña 24-25, tenemos 2 millones de toneladas por encima, es decir, mayor producción por parte de Córdoba. Y cuando empezamos a desagregar, la principal razón de este aumento, de este motivo, se ve en lo que es el maíz. Eh, para la campaña 2025-2026, desde la bolsa estamos estimando una producción en torno a los 20.5 millones de toneladas de maíz, lo cual se estaría un 16% por encima de lo cosechado durante la campaña anterior. En soja también estaríamos con una buena campaña, alrededor de 14.1 millones de toneladas, levemente, o si querés podemos decir en línea a lo que tuvimos en la campaña anterior. También tuvimos una muy buena campaña de girasol, si bien estuvimos por debajo del récord alcanzado en el ciclo anterior. Estamos en una producción en volúmenes bastante elevados, en torno a los 500.000, a las 500.000 toneladas, 517.000 toneladas para ser exactos. Así Ujú. que podríamos decir que desde Córdoba estamos cerrando una muy buena campaña estival. También estás muy en lo cierto con lo que decís, por ahí se vio el tema de esto de las condiciones climáticas que dificultaban un poco la cosecha. Por ahí se vio a principio de mes, por ahí que aflojó un poco la cosecha de maíz, aprovechando que las condiciones permitían avanzar y poder comenzar a sembrar la soja. De todas maneras, vemos un muy buen avance de lo que es la cosecha de maíz, y en soja también que como vos mencionabas, digamos, se empezó a recuperar en base a lo que fueron las buenas condiciones que permitieron empezar a llevar a cabo las labores. Muy favorable esto que contás, y la verdad que los datos, muy interesantes, son datos que por ahí a veces a uno se les escapa o por ahí no tiene tan presente y bueno, sirve, ¿no? Como para tener una comparativa de qué tan buena fue la campaña obviamente en Córdoba. Bueno, Agustín, también pasando un poco y adelantándonos en lo que va a ser la campaña fina, sí, allá adelante en la segunda parte del año. Ayer, bueno, nos enterábamos que inició formalmente la siembra de trigo, digamos, según lo que releva el PAS, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a nivel nacional. Y también, ¿no? Es bastante interesante ver
todo lo que está pasando en materia internacional, que en cierta medida pega, ¿no?, en esa decisión del productor de qué hacer, de si sembrar, no sembrar, cuánto más sembrar, cuánto menos sembrar, con qué tecnología, un poco también lo conversábamos. ¿Y qué están viendo con todo esto que está pasando a nivel internacional y cómo se puede trasladar a nivel local, sobre todo para la siembra de trigo y también haciendo, ¿no?, alguna especie de relación con el clima, con el agua útil que está teniendo los suelos, las reservas? ¿Qué posibilidad hay de tener una buena campaña de trigo? ¿Y qué tan alejados estaríamos tal vez de tener esa campaña de la que venimos, que fue una campaña monstruosa en términos de volumen? Claro, no sé cómo decir, digamos, venimos de una campaña histórica. A ver, nosotros estamos estimando que durante la campaña 2025-2026, en Córdoba se produjo alrededor de 6 millones de toneladas de trigo, lo cual es un récord histórico. Veníamos de una campaña anterior de una producción en torno a los 2,7 millones de toneladas, con lo cual fue un gran salto, digamos, en términos de rendimientos. Tuvimos un rendimiento de aproximadamente 45 quintales por hectárea, cuando el Ujú. promedio a nivel provincial está en torno a los 26. Así que Claro. digamos que fue un campañón, por Sí, así una locura. decirlo, una locura. Eh, y ahora bien, si vemos qué puede pasar, digamos, de cara a la campaña 2026-2027, desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa, publicaron los datos de lo que es la estimación de superficie sembrada. Así que de la institución estaríamos viendo un recorte en el área sembrada a nivel provincial de en torno al 4%. Ujú. Tendríamos un área sembrada cercana a 1.380.000 hectáreas, Ujú. lo cual, si bien sería inferior al de la campaña previa, digamos que por ahí no es un recorte tan abrupto. Ujú. Y en lo que tiene que ver mucho en esto, cuando se habla mismo bueno, con la red de colaboradores que tiene la bolsa, y también, bueno, en la diaria con productores y demás en todas las tareas que realizamos, por ahí se está viendo que los productores están teniendo mucho en cuenta el momento de definir cuánto se va a sembrar de trigo, lo que tiene que ver, bueno, con lo que son los precios que se esperan a cosecha, la rentabilidad, con todo esto bien de lo que estamos hablando, el contexto internacional, lo que pasó con el tema o sea, lo que está pasando con el tema de precios de insumos claves, como por ejemplo la urea, que si lo comparamos de mayo 25 con mayo 24, tenemos una suba del 70% en el precio. Claro. Con lo cual, si vemos una relación entre cuántos quintales de trigo se necesitaría por una tonelada de urea, estamos en niveles récords. Ujú. Si bien, bueno, vemos que se está afloja, están, digamos, cayendo un poco los precios internacionales, digamos, corrigiendo un poco, Ujú. si bien continúa en niveles elevados, así que esa es una variable que, que definitivamente se tiene en cuenta. Por ahí Córdoba es una provincia, cuando lo vemos a nivel departamental, bastante heterogénea en cuanto a climas. Por lo general, en la provincia de Córdoba, en lo que es el tema de la siembra de trigo, es muy importante lo que pasa en los meses de abril y mayo, en tema lluvias, porque por lo general en el ciclo, digamos, en el desarrollo del cultivo, en condiciones normales, en la provincia de Córdoba no es una región donde haya muchas lluvias. Por ahí, bueno, hay buenas perspectivas climáticas de cara a la nueva campaña, con lo cual esto es un dato que también se tiene en cuenta. Si vemos los reportes que elaboramos de la bolsa, vemos que en el mes de abril prácticamente las lluvias estuvieron por encima de la media en todos los departamentos de la provincia. Ahora en mayo ya van a salir los resultados finales, pero quizás no se dé esta situación lo mismo que abril. Pero bueno, digamos que en tema de perspectiva climática y cómo está la humedad de los suelos, que es una variable, diría, de las más importantes al momento de ver, al menos en Córdoba, la siembra del cereal, eh, digamos, presentan buenas condiciones, con lo cual vemos esto en los datos, es decir, si bien venimos de una campaña récord y que por ahí se esperaba un recorte, digamos, ese recorte quizás no fue tanto de gran magnitud al momento, según las últimas estimaciones que estamos viendo. Bárbaro, perfecto. Y sí, también muy es clave, ¿no? El análisis este que haces de cómo le repercute en definitiva también al productor, en sus márgenes, en su decisión y, bueno, en definitiva, ¿no?, el nivel de producción que puede llegar a tener adelante una vez que pase el ciclo.
Otra de las cosas que me parece interesante sumar al análisis que haces es el hecho de este niño que se está diagnosticando y se está, un poco énfasis hacías vos, ¿no? En términos de condiciones climáticas, que se está previendo de cara a la segunda parte del año. ¿Es, digamos, un factor relevante a tener en cuenta para la campaña fina? ¿Y qué piso le pone ese niño en el caso de que se dé para finales de la primavera, más o menos en ese trimestre? ¿Qué sentís, qué piso le puede llegar a poner, qué efectos puede llegar a traer tal vez para la campaña gruesa del año que viene? Bien, en tema de lo que traigo, bueno, justamente esto de las buenas perspectivas va por ese lado. Claro. Eh, si bien, por lo que pude, por lo que, bueno, lo que hablamos, con lo que dialogamos tanto con colegas o con productores, mismo lo de la red, digamos, es un hecho bueno, que trae buenas perspectivas, que entusiasma, digamos, Ujú, a los productores que por ahí están interesados en sembrar el cultivo. ujú, Mismo también por ahí los acumulados de lluvia, como antes comentábamos, que venimos teniendo. Así que, digamos, por ese lado, es una noticia que, digamos, entusiasma por ese lado en cuanto a la siembra. Ya de cara a la gruesa, bueno, también, digamos, sabiendo que si se podría llegar a dar esta situación, es, es una situación favorable bueno, si bien este super niño no somos expertos en el tema, ¿no? Pero bueno, no afecta de distinta manera a distintos países, distintas regiones. En el caso, bueno, de Argentina, particularmente, todo lo que es la pampa húmeda, generalmente se expresa con lluvias por encima de la media. ujú. Entonces, bueno, para nuestro caso, digamos, sería una buena noticia. Y mismo también, o sea, por ahí me estoy salteando temas o estoy viendo eh, que vi que bueno, estuvimos hablando con el tema de lo de la baja, lo que nos dejó lo de la baja de Dex, ver Ajá. el tema me parece muy interesante que bueno, que seguramente lo vamos a tener que analizar de cara a unos meses, el hecho de lo que fue el anuncio en soja, que si bien habría una baja gradual, que empezaría en el 2027, según cómo se venga dando la recaudación. eh, pero bueno, al momento de la siembra todavía van a estar los niveles actuales, así que por ahí, o sea, no sé, estoy pensando eh, cómo podría influir esto también, aparte de las condiciones climáticas, esta posible reducción en los decks de soja, teniendo en cuenta que el maíz, digamos, ya habría tenido esa baja pactada. Y bueno, cómo eso puede ir jugando en lo relativo de precio, ¿no? Y también ver si esa situación podría incentivar a más siembra de soja. Digamos que se vienen meses interesantes en cuanto al análisis, me parece. Sí, sí, sin dudas un reclamo y sí, un debate, digamos, que siempre estuvo arriba de la mesa y que, bueno, al parecer no, se dio la semana pasada, con tal vez muchas cosas para hablar justamente de esto, y un poco lo comunicas. Pero, y te pregunto esto y no te molestamos más, la verdad que es muy increíble el análisis que nos venís transmitiendo. Pero ¿cuál es el análisis de fondo que, digamos, tenemos que hacer con este esquema nuevo, ya planteado, ya pactado? O simplemente también es esperar, como decís un poco vos, los meses que se vienen para ver qué determinar. ¿Sentís que puede haber aumentos interesantes de producción, fundamentalmente en soja, que tal vez era el que más porcentaje de alícuota o mayor magnitud estaba teniendo? A ver, sin lugar a duda, desde el punto de vista personal, creo que es una muy buena medida. Ujú. Digamos, es hacer eco a un reclamo que se viene haciendo. Sin Eh, dudas. digamos, estamos yendo hacia un camino el que todos queremos, digamos, en la situación perfecta, digamos, que no existan los derechos de exportación. Yo creo que lo que se está buscando es, eh, digamos, tender a ese camino y y que ese recorrido sea de una forma sustentable, digamos, que no tengamos que volver a vaivenes como de se bajan abruptamente, después se suben. Y también me pareció bueno tratar de, bueno, plantear esta reducción gradual, de dar tipo de una certidumbre a cómo puede ser, si bien, bueno, va a estar sujeto a cómo estén dando los números en términos de recaudación. eh, yo creo que es una buena noticia, una buena medida, que digamos que desde el sector
se viene haciendo y está bueno que sea escuchada. Y en el tema de lo que puede pasar con la producción o no, yo creo que va mucho relacionado a lo que estábamos hablando, el tema de cómo puede impactar o cómo el productor puede que, o sea, si el productor ve que llegada la época de la siembra, si los números de recaudación pueden dar, no se pueden ir bajando, sobre todo teniendo en cuenta cómo se da la estructura productiva en Argentina, que prácticamente el 70% de la producción del país es en campo arrendado. Claro, Con lo cual, bueno, digamos, el contratista al momento de pagar o de pagar el alquiler está fijo por lo general en quintales de soja, digamos. Entonces, si por ahí esperas que, como bien vos decías, que la soja tenga una reducción de DEX quizás más acelerada que al competidor de tierra principal como es el maíz, ujú, digamos que, o sea, no me parece loco pensar que se pueda sembrar más soja pensando en esto bueno, dentro de todo, quedo calzado en cuanto a lo que voy a tener que pagar de claro. alquiler en producción. O sea, quedar calzado, digamos, sabemos que desde que se siembra, que se cosecha, pueden pasar un montón de cosas, pero que creo que pueden ser variables que por ahí no veníamos teniendo en cuenta en tanto, o sea, no se veía viendo, pero que bueno, si se llega a dar este esquema a partir del 2027, va a ser, o sea, 2027 y los meses, bueno, antes que veamos de la siembra, va a ser algo que se va a analizar y a ver, o sea, y en lo personal creo que no, que podría darse esto de que si se cree y que efectivamente se pueda dar esta reducción, quizá también se podría ver un aumento en el área sembrada de soja. No lo sé, es un pensamiento que estoy viendo, un análisis, digamos, en base a ver qué puede pasar. Sí, comparto sin dudas que el anuncio deja sin dudas a muchos actores de la cadena tal vez, más allá de este alivio de un reclamo que estaba presente, esto que vos decís, ¿no? Cierta certidumbre, previsibilidad tal vez, y muy interesante también el repaso que haces a la hora de traer a colación el tema de los arrendamientos, ¿no? Y quedar calzado, justamente decías, en soja. Así que digamos una combinación de muchos factores, clima, DEX, productividad y demás que van a estar jugando y bueno, va a ser bastante interesante verlos, como decís vos, durante los próximos meses, ¿no? Así será. Bueno, Agustín, la verdad te agradecemos la participación. Siempre es interesante charlar con colegas y debatir estas ideas y bueno, estar presente en la cadena. Así que desde el podcast te agradecemos la participación y bueno, espero que hayas disfrutado esta charla. Nada, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes. La verdad es un muy lindo espacio poder charlar con colegas, hablar de estos temas. Así que de mi parte, encantado y agradecido por poder participar y estar en este espacio. Bueno, se nos fue entonces otro episodio de Agromercados. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.